Entonces aumenta la velocidad y en un momento dado el conductor frena abruptamente y el que está arriba sale disparado con esa patineta o ese sistema para desplazarse. Y ha surgido la discusión sobre la situación de la autopuesta en peligro o la heteropuesta en peligro. Y allí yo recuerdo alguna expresión del profesor Diego Luzón Peña, dice, si hay una autopuesta en peligro, la persona que encaramado allí decide y el otro que va manejando frena y el otro decide salir a alta velocidad. Muchos descerebrados, muertos, cuadraplégicos, parapléjicos. Y la discusión que ha surgido es la actuación del conductor. La actuación del conductor. Y hoy en materia de delitos de tránsito lo leo en algunos comentarios y jurisprudencia colombiana. En la línea de los delitos de tránsito se empieza a construir la idea de una actuación con dolo eventual. Este tema de distinguir el dolo eventual de la culpa consciente es una línea muy delgada, casi una línea roja. También ese es un tema donde podemos no ponernos de acuerdo. Yo recuerdo una expresión muy gráfica del profesor don Enrique Bacigalupo. Él hablaba o habla, o Enrique vive, el abierto desprecio por el resultado. ¿Le importa? Si se produce bien y si no también. Obra con dolo eventual. Y en este tema de los que conducen vehículos en España, se ha decantado el profesor, y en Alemania, y producen estos resultados, el profesor Diego Luzón Peña dice, hay un actuar con dolo eventual. En Colombia, casos, por ejemplo, porque esto también se discute y dice, no, pero es que los comportamientos que generan delitos de tránsito siempre son imprudentes o negligentes, depende. Porque si una persona está embriagada, está borracho, tiene 2.0, acá el margen era 0.8, en otros países cambia, otros son, bueno, en Chile es muy drástico, 0.1 ya quieren casi nada, no tomarse ningún trago porque ya puede dar positivo. Pero bueno, ese es el nivel de seguridad también que se pretende implementar en temas de tránsito. Pero en Colombia comienzan a utilizar esta figura del actuar con dolo eventual en delitos de tránsito. Por ejemplo, la persona que está borracha, ¿es o no previsible la producción de resultados? Altamente previsible. Claro, ¿hay o no un desprecio por el resultado? También desprecia el resultado. Y decide actuar. Asume quién está extravasando el riesgo permitido, quien conduce en estado de embriaguez. Y un mecanismo de contención que está surgiendo, lo dejo planteado, no les gusta, a otros no, en Colombia es precisamente este tema de la conducción en estado de embriaguez. Entonces, deliberadamente llega al estado de embriaguez y deliberadamente conduce. Y claro, la gran defensa siempre fue, se trata de comportamientos culposos. No. Miren, yo me refería hace un momento, uno de los juristas españoles, algunos que hay en su categoría, uno de los pesos pesados, es seguramente el profesor Silva Sánchez, sí, creo que tenemos como unos 7 minutos todavía. Él habla del conocimiento del riesgo concreto. A mí me pareció formidable, lo escuché en una conferencia por invitación, guardé la conferencia como acostumbro, porque la verdad que hoy la magia audiovisual es impresionante para poder escuchar. Yo utilizo una base de datos, bueno, tengo más de 250 videos míos, pero tengo centenares también de videos, los reviso para ver material de la prueba, material interesante sobre el riesgo permitido. Dice el profesor Silva Sánchez, el que obra con conocimiento del riesgo concreto de que se produzca un resultado típico, dice, obra con dolo. Con conocimiento concreto de que se produzca un resultado típico. Es una construcción totalmente nueva, muy interesante. Él cita la sentencia del Tribunal Supremo Español, es de 1992, muy conocida, del aceite de colza, del 23 de abril. Condena por dolo eventual. Se aparta del concepto de que el dolo es el conocimiento y que es los elementos del tipo objetivo. Dice, en la imprudencia no se conoce el riesgo concreto,
no se conoce y confía en sus propias, si lo conoce, confía en sus propias capacidades, cree que lo va a evitar y actúa. Dice, en los últimos 20 años, la discusión no solo doctrinaria, sino que ha llegado al ámbito de la jurisprudencia, incluso es cambiante en España. ¿Qué es conocimiento? Dice, puede ser representación mental que coincide con esa realidad, es una concepción. Está el conocimiento en el cerebro, es un hecho. Dice, el dolo es un juicio jurídico. Le imputamos el dolo a un sujeto. El dolo es el resultado de una imputación jurídica. La afirmación de que un sujeto obra con dolo es un juicio de derecho. Hay una sentencia que también la cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 de noviembre del 2011. Condenó a España en caso en que el Tribunal Supremo español había condenado por dolo revocando una sentencia absolutoria. El Tribunal Europeo dijo que el dolo es una cuestión de hecho, es un estado mental, un estado cerebral y tenía que someterse a todas las cuestiones de hecho probadas por el inferior. No podía revisar los hechos probados por el Tribunal Inferior. Hoy en España, lo que dice el profesor Silva Sánchez, no entran a discutir cuestiones de dolo, de conocimiento, de antijuricidad. Se dan por probadas por el Tribunal Inferior, que ese es un tema también discutible sobre la revalorización de los hechos, tema del que el profesor Basilio Lupo hace un importante trabajo también doctrinario sobre la revalorización de los hechos en casación penal. Tuvo el privilegio por la doble nacionalidad de ser magistrado del Tribunal Supremo Español. Hay un caso que cita Tribunal de Casación Italiano del 2014. Un director de empresa alemana sobrevaloró la capacidad de la empresa para que no se produjese un riesgo laboral. Absuelve por delito doloso el Tribunal de Casación Italiano, aunque había conocimiento del riesgo. Por eso dije, la aplicación de la doctrina tampoco es uniforme. A partir del 2005, casi 20 años, y esto es interesante, el Tribunal Supremo Español empieza a admitir una teoría que parecería que viene de los tribunales de Estados Unidos, la ceguera voluntaria. Esta es una concepción muy de aplicación en los tribunales Supremo Español, la ceguera voluntaria ante los hechos por omisión de deberes elementales de obtención de información. Es la doctrina de la ignorancia deliberada. Ignorancia deliberada. Y se condena ¿por qué? Por conducta dolosa. El caso contra Lionel Messi es emblemático. Era un caso por conducta fiscal elusiva al buscar sociedades offshore para beneficios tributarios. Allí los tribunales dicen que hubo ignorancia deliberada en el manejo de la imagen del futbolista. La condena en la audiencia del Tribunal Fiscal de Barcelona fue por delito tributario a título de dolo por ignorancia deliberada. El Tribunal Supremo Español se apartó de la doctrina de la ignorancia deliberada, pero mantuvo la condena, porque se había representado la posibilidad de cometer delito tributario, es decir, mantuvo la condena por dolo eventual. Es interesante, fíjense, este tema de la ceguera voluntaria o la ignorancia deliberada. Es un tema con el que empiezan a actuar los tribunales para aplicar incluso el dolo eventual frente a un resultado que comporta un injusto penal. Esta era la idea de las propuestas de dar bosquejado algunos aspectos interesantes. Yo me he comprometido a enviarles información doctrinaria que está publicada en formato de libros, de trabajo monográfico o de videos también en mi cuenta en YouTube. Pero creo que con esto se llena el espacio y el encargo académico que se ha tenido bien conferirme. Muchísimas gracias a todas y a todos por el tiempo y la atención dispensada.